capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos. Aquí estamos con otro videito para el canal de Capybara Go, gentita bella. Y pues bueno, tenemos un videito muy importante, más que todo ayudarles a todos los que van a pasar por el evento. Ya saben que está la aventura del Bajo del Mar. Este evento donde de forma free to play tú puedes alcanzar la recompensa más importante, que sería llegar a los 1500, si no me equivoco, sí, es 1500 de profundidad. Esto también lo analizamos en un directo anterior, etc, etc. Pero para resumir, en pocas palabras, gentita, es un evento que, siendo free to play, llegar a esta recompensa sí se puede. Anteriormente a esto, tú necesitabas casi unas 1000 medusas, de 900 a 1000 medusas, para poder llegar a esta recompensa de acá, ¿vale? Viendo todo esto, los desarrolladores recopilando sugerencias, etc, de la comunidad. Por eso es que la comunidad es muy importante, porque todos empezaron a quejar de que gastabas demasiadas medusas para obtener recompensas, por lo menos las que valdrían la pena, ¿no? Entonces, viendo todo esto, hubo unos pequeños errores dentro del juego, de que de alguna manera era muy caro llegar a esta recompensa y que no valía la pena gastar las gemas. Otro punto importante es que hubieron algunos pequeños problemas dentro del juego que hacía que ciertas cosas no se vieran de la mejor manera. Entonces, dicho todo esto, los desarrolladores, si no es hoy, en algunas horas o mañana, gente, el juego va a dar una pequeña compensación por los errores que hubieron dentro de este evento. Más que todo es para aquellos que ya invirtieron muchísimas medusas. O sea, hay gente que invirtió mucho dinero, gente, y que viendo calidad-precio realmente era un evento muy malo. Con los cambios que hicieron, ahora ya no necesitas de 900 a 1000 medusas, necesitas de entre 500 a 600 más o menos, es el aproximado. Ahorita yo tengo 572 medusas, para que vean hasta qué piso llego más o menos. Obviamente voy a adelantar rápidamente el video para que lleguemos al punto de que sí o sí pues se puede conseguir esta recompensa de los 1500 sin haber gastado ni una gema. En esta cuenta, bueno, esta es mi principal, yo hice algunas pruebas en mi cuenta secundaria que muchos ya saben que tengo. En esa sí hice algunas pruebas y sin duda era mucho más caro cuando intentamos en directo hacer los cambios. Por eso es muy bueno tener cuentas secundarias para hacer pruebas ahí y luego irte a tu cuenta principal para que cometas los menos errores posibles, pero menos. En esta ocasión pues era error por parte del juego, ¿vale? Así que vamos a recibir una compensación. Esperemos pronto, así que pilas en esta parte. Otro dato importante, no sé si aquí apareció este ajuste. Ok, ¿vale? Aquí te menciona las probabilidades, todo lo que conlleva el evento, ¿vale? Creo que no está este anuncio que de alguna manera se mostró dentro de los admin que conforman el grupo de Discord oficial del juego. Prácticamente, gente, va a ser un evento que va a ser recurrente. ¿Qué quiere decir? Este evento va a llegar una vez por mes, va a ser un evento permanente, así como las ruletas. Este evento va a ser para poder conseguir los despertares de monturas y artefactos. Es lo que veo yo, va a ser un evento que va a llegar comúnmente. Siendo free to play, por lo menos el juego te da la posibilidad de que obteniendo ciertas medusas puedas llegar acá. Así que es cuestión nada más de ir poco a poco. Una vez por mes estaríamos consiguiendo esto. Así que les diría, no le tiren tantas gemas. Yo les diría, por ahora, recomendación mía, esperen hasta que esté casi por terminar el evento. Entonces, cuando esté casi por terminar el evento, gente, le gastan algunas gemas para conseguir, no sé, conchas plateadas o conchas doradas, para que puedan conseguir ciertas cositas, ¿no?, del evento. Entonces también veremos qué recompensas valen la pena, ¿vale? Así que vamos a hacer la apertura. Importante, gente, para hacer esta apertura, lo que nosotros vamos a priorizar, gente, es llegar lo más profundo posible. Vamos a evitar, por más que se pueda, ¿vale? Vamos a evitar, por más que se pueda, tratar de conseguir conchas plateadas que te den por 1 y conchas doradas que te den por 1. Ir buscando las que te den por 3 en adelante, ¿vale? Esas valdrían la pena mientras hacemos la apertura. El cambio que hicieron, gente, es que ahora hay muchos más espacios durante el camino. Esto garantiza de que llegues aún más profundo que antes. Estos son los cambios que han hecho, por eso es que ahora pues no gastarías mucho. Ahora hay mucho más espacios donde pues en las anteriores actualizaciones que hubo antes de que hicieran este cambio costara demasiado, ¿vale? Entonces, perfecto. Aquí tenemos 5 conchas plateadas, valen la pena, así que seguimos avanzando. Vamos por acá. Perfecto, bajamos, listo. Más o menos ir por este camino. Mientras bajamos, utilizamos esto. Bueno, por el camino topamos una. Y bien, si te toca estos cofres de aquí, gente, ¿vale?
no te van a consumir medusas, ¿vale? Esto es muy bueno, prácticamente toparte con estos cofres es lo mejor que puede haber. Así que vamos por acá. Bien, pillemos. Listo, parece que tengo un bloqueo por acá. Vamos a seguir avanzando. Perfecto, gente. Más o menos con la cantidad de medusas que tenía, llegué a esta profundidad, ¿vale? Diría que entre el rango de medusas que mencionaba, necesitas un poquito más, diría yo. Puede que tengas un poquito más de suerte o menos suerte, o tal vez administrando de mejor manera, llegar lo antes posible a los 1500, si es posible con esa cantidad de medusas, pero a la final es suerte, ¿no? Por ahora yo estoy guardándome las bombitas estas, que ya saben que quitan una cierta cantidad de cuadrados alrededor. Y ya saben cómo funciona la linterna, que quita una cierta cantidad de cuadros de forma, pues, vertical, ¿no? Entonces, viendo este punto, yo no voy a gastar esto, yo estoy ahorrándolo durante todo el viaje que hice, hasta adquirir los 1500 puntos de profundidad, y a partir de ahí sí, seguir avanzando para seguir sacando más conchas plateadas y doradas para conseguir cosas chéveres del evento que está, pues, actualmente, ¿no? Importante, ¿es un evento bueno? Claro que sí, ahora es un evento bueno, gente. Yo les diría gastar como máximo 32k de gemas, ¿vale? Así como ustedes tirarían a una ruleta o a algún evento, pues aquí, gente, tirar 32k de gemas vale muchísimo la pena, porque aquí pueden sacar los despertares de artefactos y de monturas, y pues de alguna manera no han dado la posibilidad de sacarse otras cositas acá por gemas, solo las bombitas y las linternas. Pero si te hicieran falta más, pues ya saben, tirar 32k de gemas para sacar más medusitas y aprovechar al máximo el evento, ¿no? Con esta cantidad de medusas que gasté, farmeé pues más o menos 168 caracolas de estas doradas, y haciendo un cálculo, gente, necesita 600 para un premio importante. A partir de ese punto, tirar 32k de gemas como máximo, les diría, para que así, pues, cuando llegue una próxima roleta les dé la oportunidad de poder tirar al mismo tiempo, ¿no? Ya saben que administrar de mejor manera las gemas es lo más importante, ¿vale? A partir de este punto, ¿qué canjear con las caracolas plateadas? Vamos con las plateadas y luego vamos con las más importantes, ¿vale? Les voy a especificar en qué orden de prioridades versus calidad-precio de este evento que ha salido. Entonces, para que lo puedan ahí más o menos dar prioridad a qué es lo que realmente funciona, ¿no? Perfecto, desde las plateadas empieza desde aquí, ¿vale? Lo importante, gente, aquí en este punto es sacarse la mayor cantidad de intercambiar las plateadas por las doradas, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo esto y intercambiaría todo. Como segundo punto, viendo todo lo que está ofreciendo el evento dentro de este punto, más o menos desde por acá, estamos viendo de que están ofreciendo para mejorar el despertar del artefacto de la espada, esta que dan a todos aunque no tengas artefactos. Acá estamos viendo de las monturas estas doradas. Yo les diría, estas no valen la pena, ¿vale? Estas épicas mucho más, gente. No vale la pena, no le inviertan nada de esto. Estas mucho aún no, gente. Estas tampoco. Gente que dice 75% de probabilidad no es muy bueno, ¿vale? Yo les diría, aseguren mucho mejor sacar la mayor cantidad de herraduras, ¿vale? Esto ya saben que es para, como bien, pues es mejorar las monturas, ¿no? Prácticamente, gente, las herraduras son un ítem que es muy escaso de conseguir en el juego. Y obviamente les diría, primer punto, sacarse conchas doradas. Segundo punto, las herraduras. Tercero, gente, las llavecitas, que esto es para sacar equipamiento y les va a ayudar muchísimo. Por eso valdría muchísimo la pena, gente, porque si tú tiras 32k de gemas, pues sacas muchísimas cosas. Y de ahí, si le quieres tirar más, bueno, ya es a decisión tuya. Yo les diría 32k de gemas es lo máximo que podrían sacar del evento, mucho más. Lo que sí les puedo decir es que todavía no canjeen las recompensas. Bueno, las de plateadas pueden hacerlo, pero las conchas doradas todavía guárdenlas. Y todavía no tiren las gemas hasta que esté casi por terminar el evento. Como les menciono, puede que el juego nos dé una compensación fuerte y no sea tan necesario invertirle tantas gemas. Entonces, más o menos ustedes harían el cálculo y yo les daría pues esa recomendación, ¿no? Tiran las llaves, herraduras, ¿vale? Las llavecitas como tercer puesto. Luego
monedas plateadas, las monedas de plata de la suerte para tirar máquinas Capi como siguiente punto para canjear. Y de último pues los martillos, ¿vale? De aquí a acá, gente, no vale mucho la pena, ¿vale? Ir al aleatorio por sacarte algo de estos del 75% es como que ir a la suerte, ¿vale? Y mejor asegurarte algo que tú realmente pues le puedes sacar provecho, ¿vale? Dentro de las conchas doradas, sin duda, gente, aquí tenemos que tomar en cuenta qué es lo que podemos sacar acá, ¿vale? Y podemos sacar mejoras para los despertares de monturas, de estas 3 monturas en sí, ¿vale? Por acá tenemos también, dentro del intercambio, poder sacar otra vez el mismo ítem, pero para mantener un nivel, gente, sería dentro de los 1500 puntos de profundidad sacarse, obviamente conseguiría, y sin duda pues el juego de forma casi free to play, pues y sin duda el juego de forma free to play sí te ayuda para que puedas conseguir los 1500 de profundidad sin problema, sacarías eso. Y aquí en esta tienda, gente, para nivelar yo les diría, escojan el artefacto, ¿ya? Vale, aquí más o menos es dependiendo de ustedes, para que lo vayan tomando en cuenta. Yo les voy a especificar de aquí cuál es la mejor montura y cuál es tal vez el mejor artefacto. Bueno, esto es a comparación de varios jugadores que están probando esto, ¿vale? Entre monturas, gente, Dragón Luminoso no es de lo mejor, ¿vale? En el tema del despertar. Proporciona esto, pero ya saben que en el tema de reducciones es mucho mejor. Y Catástrofe, gente, dentro de su habilidad, si nosotros la subimos a nivel 2, dice que inflige 600% del ataque del protagonista como daño de habilidad a los enemigos, ¿vale? Esto es lo que menciona. Se duplica prácticamente el daño y lo pueden ver. Si nos vamos a el tema del dragón luminoso, es de 200, ¿vale? Inflige 200 del ataque del protagonista como daño a todos. Este daño se potencia con el bono de daño. Lo que se potencia aquí es que pasa de 200 a 300 del ataque del protagonista como daño, ¿vale? Entonces, les diría, viendo todas las mejoras, si se dan cuenta hasta el último, prácticamente dice, después de que aparezca Catástrofe, la reducción de daño global. Prácticamente, gente, esta es una montura que a largo plazo conviene muchísimo, ya que ofrece reducciones, y dentro del juego las reducciones son muy buenas, gente, demasiado buenas, ¿qué les puedo decir? ¿Vale? La otra montura que pueden sacarle, gente, es el tema de esta monturita de acá, gente, que yo no la tengo, pues, que es esta de caramelo, ¿vale? Esta sería otra opción, y como tercera dejarían a Dragón Luminoso, ¿vale? Esta es también una montura muy buena. Tiene en torno a bastantes cositas que tienen tema de probabilidades. Tiene varios efectos al mismo momento que se activa, es tema de suerte nada más. Y te ayuda bastante, ¿vale? Primer punto, Catástrofe, ¿vale? Catástrofe igualmente va a ser un orden donde ustedes puedan conseguir estas monturas. Aunque no tengas esta montura, sáquetela. Y cuando ya llegue el momento de máquinas Capi y saques esa montura, pues te la equipas y mejoras el despertar. Y poco a poco pues dando prioridad. Catástrofe como primer punto, dándole mucha prioridad, te va a ayudar demasiado. Luego sería Caramelo como segundo punto y tercero Dragón, ¿vale? Por ahora no sabemos qué van a tener las bonificaciones estas dos monturas, tanto Esfinge como Diego. Más adelante lo veríamos y tal vez esto pueda cambiar un poquito, ¿vale? En tema de armas, si nosotros nos ponemos ya a interiorizar, tema de armas, gente, vamos acá al despertar. Aquí dice que inflige 300 del ataque básico como daño de habilidad al enemigo con un 50% de probabilidad de intercambiar la montura, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? De que el enemigo, de alguna manera, este 50% de probabilidad, si lo afectas al enemigo, haces que cambie a otra montura de forma aleatoria, ¿vale? Puede que la montura que haya tenido actualmente le servía muchísimo contra ti y entrando en juego con ojo demoníaco, ojo maldito, en este caso con el despertar, pues haces que cambie esa montura y tú tengas ventaja ante otra montura si es que fuera el caso, ¿no? Es un caso hipotético que estoy hablando. Lanza de Thor, gente, prácticamente inflige 300 del poder de ataque del artefacto como daño de rayo a los enemigos y reduciendo el daño recibido del protagonista en 50%. Esto, gente, es muy god. Ya les he dicho, el tema de reducciones es mucho mejor. Entonces, tomando este orden, más o menos para que lo vayan tomando en cuenta, acá gente, yo en un video anterior, creo que transmisión creo que fue, les mencioné de que esto no se saquen este artefacto siendo ustedes arqueros o varitas. En esta parte me equivoqué, ¿vale? Porque aquí menciona de que inflige 5 veces el daño de la espada.
Esto que se refiere, gente, es a veces tema de traducción, no está bien enfocado para que lo puedas entender de mejor manera. Se refiere que 5 veces el daño de la espada es a esta espada, ¿vale? Es en sí al artefacto. No menciona de que debes llevar una espada para que hagas esa cantidad de daño. En sí el artefacto se denomina como espada y va a ser esta cantidad de daño, ¿ok? Aún así, diría que primordial para mejorar artefactos, lanza de Thor sería mucho mejor. El tema de probabilidad de hacer que el enemigo cambie de monturas, pues como lo estamos viendo aquí, es muy bueno, diría como segunda opción. De acá tenemos este, ¿vale? Que te dice que inflige 5 estancias del 60% del ataque del artefacto como daño de lanza de luz. Aumenta el daño de lanza de luz del protagonista en un 10%. Después de cada golpe hasta 10 capas. Dura hasta el final de la batalla. Yo les diría más o menos este primer punto, este primero para sacarlo, para mejorar artefactos, este sería el primero que deben tomar en cuenta. Segundo este. Tercero el de la espada y cuarto este, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. En sí, yo pensé que los artefactos mejoraban en sí el artefacto que tenías de base, ¿vale? Pero lo que estamos viendo, gente, es que ahora cada artefacto pues tiene individualidad, podríamos decir así. Aunque tenga efectos, el tema de la subida de estrellas diferentes a los que ya conocemos. No quiere decir de que de alguna manera pues solo llevar espada te va a ayudar por solo llevar espada prácticamente. Yo, por ejemplo, llevar a lanza de Thor, ojo demoníaco, y si ya tengo las monedas de capi suficientes, saco el tema de la espada. Me va a ayudar a mí por el tema de la descripción. Entonces, una disculpa por esa confusión para que lo vayan tomando en cuenta. Eso se lea el orden más o menos de cómo ustedes deben priorizar el tema de artefactos, el tema de la salida de los despertares, ¿vale? Entonces, seguimos con el canje de la tienda. Como les decía, si acá en el evento en los 1500 ya te sacas una montura, lo mejor sería intercambiar acá un artefacto. Ya les mencioné el orden en que deben enfocarse. Posiblemente este sea bueno. Tal vez, gente, no es lo mejor, ¿vale? No es lo mejor. A veces tirando los banners te puedes sacar, pero si te hace falta tal vez un arma o algo, pues podrías sacarlo. Pero diría que dándole prioridad para sacarte, aquí sin duda un artefacto primero, un despertar de artefacto primero. Luego de eso, porque ya en los 1500 puntos te sacas para mejorar el despertar de las monturas. Por acá tenemos este, ya les mencioné, este de acá que te permite asegurarte uno de rango S. Este es casi como esto, ¿no? Lo que sí es que te permite elegir el que tú quieras. Podría valer la pena, pero les diría descartarlo por ahora, ¿ok? Por acá, este sin duda sí o sí se lo deben sacar, ¿vale? Este, en tema de héroes, ya saben que tirar al tema de la suerte, en el deseo de la suerte de los héroes, suele ser un poco caro porque no te suele salir bastantes cosas. Si es tu primer héroe que vas a sacar de este evento, sin duda, gente, Caballero Delfín es el mejor de todos. Diría, dándole a por todo, gente, cada vez que llegue un evento de esto, siempre intercambiar Caballero Delfín. Es lo mejor que hay actualmente, así que más o menos ustedes interiorizarán pues qué les conviene más. Este sí vale muchísimo la pena. Como segundo punto, sacarían aquí un artefacto, ¿vale? Luego sacarían como segundo punto este para asegurarte bien un héroe o una insignia épica S. Por acá, esta gente sin duda deben sacársela, ¿vale? Esta, si no lo duden, saquen esto porque esto es para mejorar el tema de las habilidades de los aventureros. Nos vamos para acá, vamos a aventurero. Y prácticamente acá, en tema de aventurero, vamos acá y van a ver acá en el tema de la bendición. Van a ver que si nosotros podemos subir el tema de que su habilidad mejore, prácticamente necesitas rollo de bendición prácticamente. Necesitas este rollo de bendición para mejorar las habilidades únicas de cada aventurero. Entonces te conviene mucho. Prácticamente el evento te permite sacar eso. Entonces vale muchísimo la pena. ¿Vale? Como tercer punto. Otro es los libros de los legados. Esto también vale muchísimo la pena. Si es que pueden, pues tírenlo también. Las bolitas estas también valen. Pero más que todo el librito, diría. ¿Vale? El librito mucho más para que puedas completar los legados mucho más rápido. Ya saben, el tema de tiempo, a veces que te hace falta libros, puede hacer que te retrases un poco. Los pactos élites también. Así que como primer punto, gente, viendo que en los 1500 puntos sacas una mejora del tema del despertar de monturas, pues está bien. Acá te sacas como primer punto un artefacto. Luego sacarías este que te asegura
no sería este, que te asegura, no se olviden, es este, que te dice insignia épica S, lo tomen en cuenta, porque hay otro que es como este, que te dice solo elegir insignia épica, no es un S, así que no combine tanto, pero si te sobran algunas cosas también no es mala opción, ¿vale? De ahí como siguiente punto también los libros son muy buenos, y esto de acá, los pactos élites también, ¿vale? Pero más prioridad el primero, segundo y tercer punto, ¿vale? Para que lo vayan tomando en cuenta. Ya depende de ustedes, les diría, es un evento muy bueno, vale la pena gastar esta vez las gemas en este evento. Está casi regalón por las fallas que ha tenido el juego, está regalando una que otra cosa, así que pueden aprovecharlo al máximo. Yo por ahora, por acá me despido, muchas gracias por el gran apoyo y estaríamos subiendo un poquito más de videos, dándoles actualizaciones de qué es lo que está pasando dentro del jueguito. Cuídense mucho, les agradezco por todo. Bye bye, gentita.